La palabra del Señor dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vean el versículo 3 nuevamente. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. El día de hoy, Señor, al celebrar tu resurrección, al celebrar que la tumba está vacía, al celebrar que la muerte no pudo retenerte, al celebrar que todo lo que dijiste es cierto, al celebrar el cumplimiento de las Escrituras, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. 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 ¿Hay alguna esperanza que no decepcione? ¿Hay alguna esperanza que no decepcione? Estamos en tiempos de elecciones y hay muchas personas que creo que no han entendido que ningún hombre de ningún partido político realmente es la esperanza. Ya tuvimos una experiencia en el 2000 donde hubo un cambio y mucha gente tenía esperanza. Y se hicieron algunas cosas buenas y se hicieron unas cosas malas. ¿Por qué? Porque al final no es el hombre y no es el partido político. Y la esperanza que tenían muchas personas en el grande cambio que iba a pasar en México, muchos se quedaron completamente decepcionados, defraudados. El día de ayer, al minuto 5, Cruz Azul iba ganando 1-0 y yo tenía mucha esperanza. Y para los que no saben, el partido terminó 2-1 a favor del América. Y tengo esperanza de ver campeón a Cruz Azul antes de que me muera. ¿Me van a defraudar? Posiblemente. Me han defraudado muchas veces. ¿Habrá alguna esperanza que no decepcione? ¿Habrá alguna esperanza que no decepcione? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. Y si ustedes ven nuevamente el versículo 3, vean por favor el versículo 3. El versículo 3, el apóstol Pedro liga la resurrección de Jesucristo con la esperanza que tenemos. Une
la esperanza que podemos tener como hijos de Dios a la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta, ¿hay alguna esperanza que no decepcione? La respuesta es sí, sí la hay. Hay una esperanza que no te va a decepcionar, que está ligada a la resurrección de Jesús, que está ligada a lo que ven en esa imagen, a la piedra removida. La tumba está vacía. Y por lo tanto la esperanza, la única esperanza que no te va a defraudar, está ligada a la resurrección de Jesucristo. Tres cosas que vamos a ver en esta mañana con respecto a la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde comienza esta esperanza que está ligada a la resurrección? Número 2, ¿cuál es la naturaleza de esta esperanza? Y la pregunta más importante, ¿por qué es posible esta esperanza? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es su naturaleza? Y lo más importante, ¿por qué es posible esta esperanza? Vayamos a la pregunta número 1. ¿Dónde comienza esta esperanza? Nuevamente, vean el versículo 3. Antes de continuar, tengo que decir un poco acerca del contexto de esta carta. El templo en Jerusalén ha sido destruido. El templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. La iglesia que estaba en Jerusalén, que durante los primeros años creció y creció y creció, la iglesia ha salido de Palestina. El cristianismo está creciendo fuera de Palestina. Y el grupo de creyentes judíos están viviendo una grande persecución. El grupo se ha dispersado, está por muchas partes, pero el contexto en el cual el apóstol Pedro escribe, y esto es muy importante para poder entender la carta, es un contexto de grande persecución para el pueblo de Dios por causa de su fe, tanto del pueblo judío como del imperio romano. Están persiguiendo a los cristianos, están asesinando a los cristianos por causa de su esperanza. Y en ese contexto es entonces que Pedro escribe y empieza a hablar acerca de dónde comienza la esperanza. Nuevamente versículo 3. El versículo 3 es la clave del primer capítulo. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde comienza la esperanza que tenemos como cristianos? Y el texto es claro y dice que la esperanza comienza cuando tú has nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección, tú no puedes nacer de nuevo. ¿Dónde se repite esta frase de nuevo nacimiento en las Escrituras? Lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Jesucristo está con Nicodemo. Nicodemo, si lo recuerdas, no era simplemente cualquier persona que vivía en Jerusalén. Nicodemo era el gran maestro de Jerusalén. Era una persona honrada, era una persona honesta, era una persona que conocía las Escrituras, era una persona respetada. Y el texto nos dice que va a Jesucristo de noche, posiblemente porque no quería que su nombre y su persona fuera asociada con Jesucristo. No quiere que nadie sepa que va a Jesucristo. Pero él tiene preguntas después de escuchar a Jesús y ver los milagros que está haciendo Jesús. Él tiene preguntas muy profundas. Y Jesucristo no se espera a que él le haga la pregunta. Jesucristo le dice en el versículo 3, de veras te aseguro
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en el versículo 5 le vuelve a decir, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver y no puede entrar en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y si ustedes conocen su Biblia, Nicodemo se quedó sin saber qué estaba diciendo Jesús. Él no entendía. Y hasta Jesucristo le dice, tú que eres el maestro, ¿no entiendes? Él le dice a Jesucristo, tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre. No entiendo. Y si hubiera una persona en el mundo que pudiera ganarse el cielo por medio de sus buenas obras, tendría que ser Nicodemo. Mas, sin embargo, Jesucristo, al decirle tienes que nacer de nuevo, le está diciendo que para tener una relación verdadera con Dios, para llegar al cielo, para recibir la vida eterna, para experimentar un cambio, para tener esta esperanza, era necesario nacer de nuevo. Y muchas personas el día de hoy no entienden esto. Muchas personas piensan que ser cristiano es sinónimo de ser humano. Una vez a alguien le preguntaron, oye, ¿eres cristiano? Y la persona contestó, ¿qué acaso soy perro o qué? Porque piensa que, nuevamente, que ser cristiano es sinónimo de ser humano. O alguna vez una persona dijo, hay unos cristianos que robaron el banco. Otra vez, no va por ahí. Pero todavía es más triste cuando mujeres y hombres que nacieron en un hogar cristiano, que asistieron a una iglesia cristiana toda su vida, piensan que por eso son cristianos. Y la Biblia dice no. La Biblia dice tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes decidieron nacer? Ay, caray. A ver, lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos de ustedes decidieron nacer físicamente? Ah, ya, de repente dije, wow, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Ninguno de ustedes decidió nacer físicamente. ¿Y saben qué? Ninguno de ustedes decidió tampoco nacer espiritualmente. Si tú realmente eres cristiano, fue por obra del Espíritu Santo, fue a través del llamado de Dios, fue a través de su palabra, tú la oíste, el Espíritu Santo te llamó y tú respondiste. Tu nacimiento espiritual tampoco tú lo decidiste. Como dice ahí Jesucristo más adelante con Nicodemo, el que nace nuevamente es por obra del Espíritu Santo, como el aire, tú no sabes dónde viene, a dónde va, así es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que dice Jesucristo ahí en Juan capítulo 3. Entonces, ¿en dónde comienza nuestra esperanza? En el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento no se trata de que tú seas una mejor persona, que le tengas que echar ganas a la vida, ¿sí? No, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, quien crea un nuevo corazón en tu vida. Ser cristiano no es que vivas una buena vida, que seas más moral. Ve a la iglesia porque ahí te van a enseñar buenas cosas. Ah, ok, perfecto. Entonces el fin de la iglesia es enseñar buenas cosas. Ese no es el fin. Y eso no es nacer de nuevo. Vimos la semana pasada el texto en Ezequiel 36, el texto en Jeremías capítulo 31, de la promesa de Dios, diciendo yo voy a crear un nuevo corazón. Tú no lo puedes hacer, el Espíritu Santo sí. Cuando Él por medio de su palabra te llama y tú respondes porque has nacido de nuevo, tienes un nuevo corazón. Pero no se trata simplemente de una nueva vida, sino de un nuevo poder que viene de adentro hacia afuera. Tito capítulo 3, el versículo 5 dice lo siguiente: Cristo nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia,
nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La palabra ahí regeneración, en el original, como dice la pantalla, es la palabra palingenesia. Y esta palabra se vuelve a repetir en Mateo capítulo 19, versículo 28, donde Jesucristo está hablando de su segunda venida y dice que en la segunda venida Él va a renovar, palingenesia, todas las cosas. ¿Puedes imaginarte lo que se necesita para renovar todas las cosas? Para quitar toda la maldad de este mundo, para quitar toda la corrupción de este mundo, para quitar toda la muerte de este mundo, para quitar todo lo que está mal de este mundo. ¿Cuánto poder se necesita para renovar todas las cosas? ¿Alguna vez viste la película Jumanji, la primera versión? ¿Recuerdas una de las últimas escenas donde ya el dado cae? ¿Recuerdas la escena del dado? ¿Sí? Y donde sale el cazador y donde le apunta al niño y le dispara. Pero el dado cae en el número que se necesita para que gane. Y entonces es Jumanji y la bala viene directo a donde está el niño, pero la bala se detiene. Y de repente, como una aspiradora, todas las cosas que salieron del juego empiezan a regresar. ¿Recuerdas esa escena? Jesucristo dice que en su segunda venida todas las cosas van a ser removidas, las cosas malas van a ser removidas. Piensa nuevamente en el poder que se necesita como la aspiradora para quitar todo lo malo de este mundo. Y Pedro está diciendo, y Tito está diciendo, que cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ser en esta imagen como una aspiradora que está quitando, que está absorbiendo todo lo malo de nuestra vida. ¿Cómo se ve entonces este poder que surge del nuevo nacimiento, que surge de la esperanza que tenemos como cristianos? Vean por favor el versículo 8. El versículo 8 dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Los lectores originales de Pedro, como acabo de mencionar, versículos 5 y 6, estaban viviendo en una grande persecución. Y sin embargo, están experimentando en medio de la persecución un gozo indescriptible. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta la podemos poner. Porque cuando Dios te hace nacer de nuevo, al confiar en Jesús, crea en ti una nueva vida, una nueva energía, un nuevo gozo, un nuevo amor que trasciende tus circunstancias. Y por eso, en medio de la persecución, este grupo de creyentes, en medio del dolor, en medio de haber perdido posiblemente a su padre o a su madre o a uno de sus hermanos, en medio de este dolor, ellos pueden tener una alegría y un gozo indescriptible, porque la esperanza que trae la resurrección en el principio del nuevo nacimiento trasciende tus circunstancias. ¿En dónde comienza entonces esta esperanza? Esta esperanza comienza en el nuevo nacimiento. Y la pregunta que te tienes que hacer es la siguiente: ¿ya nací de nuevo? ¿Ya nací de nuevo? Si solamente has nacido una vez, vas a morir 2 veces.
Pero si naces 2 veces, vas a morir solamente una vez. ¿De qué estás hablando? Si solamente naces una vez, vas a morir 2 veces, la muerte física y la muerte eterna. Pero si naces 2 veces, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, solamente vas a morir una vez. Y saben que posiblemente ninguna, si Jesucristo viene antes de que nosotros muramos. Así que, ¿quieres tener una esperanza segura? ¿Quieres saber dónde verdaderamente no te van a defraudar? Tienes que saber si has nacido de nuevo por causa de la resurrección de Jesucristo. Número 2, ya que has nacido de nuevo y ya que tienes esta esperanza, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza? Vean por favor el libro de Proverbios, capítulo 13, el versículo 12. Dice, la esperanza frustrada aflige al corazón. ¿Cómo creen que me dormí anoche? 90 minutos de estar viendo y esperando y esperando. No. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es árbol de vida. ¿Cómo se durmieron los americanistas? ¿Sí? El deseo cumplido es árbol de vida. Este texto nos dice que la esperanza son deseos y expectativas. Tú edificas tu vida en las cosas que esperas, en las cosas que deseas. Algunos desde muy chiquitos. Yo quiero ser ingeniero, abogado, qué sé yo. Increíblemente algunos niños el día de hoy están pensando yo quiero ser narco. No importa, voy a vivir poco, pero quiero vivir bien. Muy triste esa esperanza. Y recuerdo especialmente, tengo un amigo que pasó muchas dificultades cuando él era niño. Y estoy hablando de dificultades económicas. Y él dijo, yo no voy a ser como mi padre, ni voy a hacer que mi familia experimente las carencias que yo experimenté. Fue al Tecnológico de Monterrey, graduó de la carrera de sistemas, empezó a trabajar, es una persona bastante inteligente. Y te digo algo, el día de hoy tiene dinero. Tiene dinero, ya se independizó, ya tiene su propia consultoría, etcétera. Pero es triste cuando ves nuevamente qué ha pasado con su vida, alrededor de su vida. Se divorció, tiene 2 hijos, los hijos están creciendo, de repente van a la iglesia, pero él tiene otras prioridades. Y me da tristeza porque lo quiero mucho, lo estimo mucho. Él es cristiano, ¿sí? Pero la esperanza más grande que tenía se cumplió, pero también se apoderó de su corazón. La esperanza son tus sueños, son tus deseos, son tus expectativas. Si tú buscas significado, vas a edificar tu vida en lo que tú crees que te va a dar ese significado, que para muchos es una carrera, para muchos es dinero, para muchos es placer, para muchos es tener una familia, para muchos es, no sé, ¿para ti qué es? Cada uno de nosotros está viviendo sus vidas de acuerdo a sus esperanzas, porque la esperanza son deseos y expectativas. Es el fundamento de la vida. Pero también esta esperanza, hablando de su naturaleza, lo podemos poner, la esperanza que trae la resurrección de Jesucristo es una esperanza imperecedera. Nunca se va a acabar. Vean por favor versículos 4 y 5. Una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Lo que describe el versículo 4 es una esperanza imperecedera. Todas las demás esperanzas que no están
cimentadas en Cristo son perecederas, son finitas, van a fracasar. ¿Lo podemos poner, por favor? Todas las esperanzas que están fuera de Cristo son efímeras. La única esperanza durable es la de Jesucristo. Quiero que piensen de esta manera. Imagínate a un leñador y va a su día de trabajo, él corta árboles. Y cuando le está dando al primer árbol, de repente ve que en una de las ramas hay un pájaro que está tratando de formar su nido. Y él está dando al árbol y el pájaro se va a otro árbol. Pero llega entonces el leñador a ese otro árbol y le empieza a dar y el pájaro se muda a otro árbol. Pero el leñador llega otra vez a ese árbol y le empieza a dar y entonces el pájaro se va. Hasta que el pájaro llega a una montaña y llega a un lugar donde hay rocas, donde hay una pequeña cueva y donde ahí puede hacer su nido. Ahí no va a llegar el leñador. Y aunque el leñador llegue, no puede romper la roca con un hacha. Muchos de nosotros somos como ese pájaro, donde tenemos una esperanza y de repente va a llegar alguien. Va a llegar tu jefe, va a llegar tu marido, va a llegar el que creías que era tu amigo. Y esa esperanza va a ser cortada. Y por lo tanto te mueves a otro árbol. Y pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses. Pero va a llegar otra vez tu amigo, tu jefe, tu esposa, tu novio. Y la esperanza va a ser cortada. Y así andamos, de árbol en árbol, de árbol en árbol. Porque esas esperanzas son efímeras. Y hasta que no llegamos a la roca que es Cristo, entonces nuestros pies están en algo sólido. Y como Jesucristo dijo, puede venir el viento, puede venir la tempestad, puede levantarse el mar. Y si tú estás en la roca que es Cristo, en esa esperanza, jamás vas a ser movido. Pero no tan solo esta esperanza en su naturaleza es imperecedera, sino que también produce gozo. Vean por favor versículos 6 y 7. Pedro dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho, más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esta esperanza trasciende circunstancias, sueños frustrados, problemas, deseos no cumplidos, porque hay un gozo profundo. Y todo lo demás se puede estar cayendo, pero hay un gozo profundo en medio de las situaciones difíciles. Y esta esperanza debe impactar cómo vives tu vida el día de hoy. ¿Lo podemos poner? El versículo 6, la frase motivo de alegría y diversas pruebas está en tiempo presente. Al mismo tiempo, motivo de alegría, pruebas. Lo cual significa que esta esperanza debe impactar cómo vives tu vida. Por ejemplo, 2 personas fueron contratadas para hacer el mismo trabajo que les va a llevar 8 horas y de estar nuevamente frente a una computadora dándole duro, ¿sí? Están en diferentes cuartos. Pero a una persona le dijeron, te voy a pagar solamente
el salario de un día. ¿Cuál es el salario mínimo de un día en la Ciudad de México? ¿80s? Más o menos. Entonces a una persona le dijeron, tengo un trabajo, 80 pesos, 8 horas. Y a la otra persona le dijeron, tengo un trabajo, pero te voy a pagar 1,000 pesos. ¿Cuál creen ustedes que son las diferencias de actitud en estas dos personas? La persona que está ahí en un cuarto y simplemente con la computadora dándole, y que solamente me van a pagar 80 pesos por eso, ¿qué creen que está esperando esa persona? Ya quiero que esto se acabe. ¿Sí? Estoy harto, hace calor, esto es monótono y me van a dar 80 pesos. Su esperanza impacta su vida. Pero ¿qué crees que piensa la persona que está ahí y le van a dar 1,000 pesos? No quiero que esto se acabe. Quiero que mañana me lo vuelvan a dar. Qué bueno que recibí este trabajo. Y mira, simplemente se trata nada más de estar escribiendo frente a la computadora. Tu esperanza impacta cómo vives cada día. Y por eso es que Pedro dice que cuando tienes la verdadera esperanza, esta esperanza trae alegría y esta alegría trasciende tus circunstancias. ¿En dónde está tu esperanza? Si tu esperanza no está en la roca, tarde o temprano va a ser derrumbada. Posiblemente has puesto tu esperanza en tu esposo y tu esposo un día te dice, ya no te amo, consiguió otra mujer, te diste cuenta que te está engañando y tu esperanza, pum, se cayó. Posiblemente tu esperanza está en tus preciosos hijos, en tener hijos obedientes y que sigan a Dios. Y que de repente llegan a adolescentes o más grandes y te das cuenta que te dicen, y te lo dicen en tu cara y te dicen, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya no quiero. Eso que me has contado, ya no quiero vivir así. Eso es tu fe. Yo ya decidí otra cosa. Y si tenías tu esperanza en tu preciosa hijita o en tu precioso hijito, se derrumba. O tu esperanza que porque te esforzaste mucho, hiciste todo lo que tu jefe te dijo y te quedabas horas extras y de repente le dan el ascenso a otra persona, tu esperanza se derrumba. Pero cuando tu esperanza está en Cristo y vienen las pruebas, ¿sabes qué es lo que hacen las pruebas? Lo único que hacen es llevarte a la fuente de verdadero gozo que es Jesucristo. Te pueden quitar absolutamente todo y te quedas con lo único que vale, que es Cristo. Cuando tienes esta esperanza. ¿Habrá alguna esperanza que no decepcione? Sí la hay. Comienza con el nuevo nacimiento. Su fundamento, su naturaleza tiene que ver con que nunca va a perecer y trae profundo gozo. Pero la pregunta más importante tiene que ver, ¿por qué es posible? ¿Lo podemos poner? ¿Por qué es posible? ¿Cómo sé que no me van a decepcionar nuevamente? ¿Cómo sé? Y tiene que ver esto con la resurrección, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. En primer lugar, cuando la Biblia habla acerca de esperanza, no es como nosotros, ojalá, me gustaría, no estoy seguro, pero lo anhelo. Esa no es la esperanza de la cual hablan las Escrituras. Vean el texto que está en la pantalla. En el versículo 13 del capítulo 1, Pedro dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Vean por favor que no dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará si acaso esperamos, ojalá que Cristo venga. No dice eso.
dice pónganla porque Él va a regresar. Y esta esperanza es certera. ¿Por qué? Número 1, porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo resucitó. Como vemos en el versículo 3, la esperanza está ligada a la resurrección de Jesucristo. Y quiero animarles a lo siguiente, por favor. Hace 4 años, en un culto de resurrección, hablamos acerca de la evidencia de la resurrección de Jesucristo. El sermón se llamó Resurrección, ficción o realidad. Y quiero animarles a que vayan a la página de internet del Cordero de Dios y busquen ese sermón, si no lo escuchaste, para que empieces a pensar, a escuchar acerca de la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no resucitó, ¿para qué nos levantamos en domingo? Y en cambio de horario, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, en otras palabras, no hay resurrección, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No sé si algunos de ustedes vieron mi página de Facebook el día viernes y subí una foto que dice amor eterno con una cruz. Y tengo un hermano al cual amo, pero él no cree en el Señor. Algunos de ustedes han visto algunos comentarios de él en algunas discusiones que hemos tenido ahí en Facebook. Y lo que él subió, inmediatamente subió y puso sadismo eterno. Leyendo algunos ateos de estos del nuevo ateísmo diciendo que en la cruz lo único que vemos es a un padre sádico, si es que existe, atormentando a su hijo. Y me dio mucha tristeza por mi hermano, mucha tristeza. Todos los chistes que yo me sé que se burlan de Dios, los aprendí de él cuando era chico. Y a veces me pongo a pensar, ¿dónde surgió este odio que tiene mi hermano contra Dios? No es indiferencia, es un odio, ¿sí? Pero si mi hermano tiene razón y no hay Dios, querida iglesia, somos los más tontos, como dice Pablo. Somos los más tontos, porque estamos poniendo nuestra esperanza en una fábula, en la más grande mentira de toda la historia. Pero no es mentira. No lo es. La tumba está vacía y hay evidencia, y quiero animarte. Hay muchos libros, el caso de Jesús de Lee Strobel, evidencia que exige un veredicto, más que un carpintero. ¿Qué pasó? ¿Quién removió la piedra? Y muchos otros libros. ¿Es razonable creer en Dios? El libro que estamos estudiando con el grupo de universitarios y solteros, donde puedes ir y pensar y analizar, ¿Jesucristo resucitó o no? ¿Por qué es posible esta esperanza? Porque Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, ¿lo podemos poner, por favor? Esta esperanza también está ligada a su regreso, a su segunda venida. Vean, por favor, la segunda parte del versículo 5 y la segunda parte del versículo 7. Pedro dice, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, cuando Jesucristo se revele. Jesús ha prometido regresar y cumplir con su rescate que empezó en la cruz, que continuó con su resurrección y que se consumará con su regreso.
Nuestra esperanza está ligada a eso. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Déjenme ponerles un ejemplo. Tu equipo favorito está jugando la final. ¿De qué? De béisbol, de fútbol americano, qué sé yo, ¿ok? Tu equipo favorito está jugando la final. Y tú estás ahí frente al televisor, te pusiste la camiseta y todo, ¿ok? Faltan 5 minutos. Y tu equipo está perdiendo 1-0. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? No, si eres fan, no estás tranquilo, te estás comiendo las uñas, estás caminando, tienes el control, casi se lo tiras a la televisión, ¿sí? Estás ahí, le gritas al árbitro, le gritas al entrenador, le gritas a los jugadores, ¿sí? Faltan 3 minutos, empatan, falta 1 minuto, meten el gol y tu equipo es campeón, ¿sí? Y toda esa angustia que tenías, ahorita estás, no hombre, nadie te puede hablar, ¿verdad? Porque eres el campeón. Somos campeones. Te vas al ángel a dar vuelta, eres el único, pero estás en el ángel dándole vueltas, ¿no? Porque eres campeón. Ahora piensa lo siguiente. Piensa en que no pudiste llegar al partido, en la hora del partido, pero lo dejaste grabado. Y te avisan que tu equipo ganó. Y estás viendo el partido y faltan 5 minutos y va tu equipo perdiendo 1-0. ¿Cómo estás? ¿No te estás comiendo las uñas? ¿No estás dándote vuelta? Porque ya sabes el marcador final. Ya lo sabes. Estás simplemente disfrutando. ¿Sí? Hasta burlándote de los otros. Sí, 1-0, pero ahorita les vamos a ganar. ¿Sí? Estás disfrutando. Porque sabes el marcador final. Tu equipo ganó. Piensa de esa manera con respecto a la esperanza que tenemos, que está unida a la resurrección y unida a la segunda venida. Jesucristo nos ha abierto una ventana con respecto al futuro. ¿Y saben qué? Jesucristo ganó. Jesucristo ganó. Jesucristo ganó. Una vez leí un libro acerca de una ex satánica. Y hablaba acerca de la esperanza que les habían enseñado a ellas. Y la esperanza que les habían enseñado a este grupo de adoradores del diablo era que Jesucristo había estado atado durante 2000 años en el infierno. Y que de alguna manera, después de 2000 años de Jesucristo estar ahí atado, se iba a salir de ahí e iba a ir por un puñado de ángeles y que Jesucristo iba a venir otra vez a la tierra. Pero aquí estaba Satanás y los demonios listos para hacerle frente, ¿no? Y el final no se sabía. ¿Ganará Jesús? ¿Ganará el diablo? ¿Quién ganará? Eso no es cierto. Eso no es verdad. El libro de Colosenses nos dice que Jesucristo mostró en la cruz exhibidos, derrotados a las huestes espirituales de maldad. Jesucristo en la cruz derrotó el pecado, Satanás y la muerte. La muerte no lo pudo retener. Y en Apocalipsis tenemos una ventana del futuro. Querida iglesia, cuando las pruebas vengan, porque van a venir, porque vivimos en un mundo caído, y cuando estemos en momentos de frustración, de decepción y de dolor, en lugar de mirar tu circunstancia, alza tus ojos y ve, Jesucristo ganó. Y su victoria es tu victoria. Y tu esperanza es verdadera. Tu esperanza es verdadera. Tu esperanza es verdadera, Emma. Tu esperanza es verdadera, Nina. Juan Carlos, tu esperanza es verdadera. Germán, tu esperanza es verdadera.
David, tu esperanza es verdadera. Daniela, tu esperanza es verdadera. Marta, tu esperanza es verdadera. Iglesia, nuestra esperanza es verdadera. Oremos. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. La tumba no le pudo encerrar. Los soldados no pudieron detenerle. Satanás fue derrotado. La piedra fue removida. Hemos nacido de nuevo por la resurrección a una esperanza viva, que aún en medio del dolor podemos experimentar este gozo perdurable, porque Jesucristo resucitó. Amén.